Buenas tardes. El directo de hoy es un directo súper importante porque es un tema que nos preguntan muchísimo. Como invitado tenemos a Daniel Millán López, que ya lo tenemos por aquí, que es uno de mis psicólogos preferidos porque es un gran comunicador. Tiene más de 20 años de experiencia con personas dentro del autismo. Y como les decía, explica las maneras, muy fácil. Estoy un poquillo más nerviosilla porque no lo conozco muy allá. Hola, Lo acabo de conocer ahora. Pero es simpático, tengo que decir. Hay buenas vibraciones. No, a mí ya me tenías más o menos comprada porque yo he sido muy fan. Yo todos tus directos los he seguido muy bien. siguiendo apuntes y todo. Sí, 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 sí. Me Sí. Y alegro. he aprendido mucho contigo. Por lo que yo te tengo mucho aprecio. Y no hay que tomar la palabra de ningún profesional como si fuera la Biblia, pero tenemos unos cuantos referentes en los que nos podemos apoyar con la tranquilidad de que son profesionales con la suficiente experiencia, actualizados, cualificados y todo lo que nos hace falta para Muy bien. fiarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Daniel, Bu- la Muchas que no te gracias quería por tu presentar, mira, estupenda presentación y por acogerme en parezco el en moreno tu al final. directo. No a ti por decirme que sí, así rápido y y sin más, que sé que tienes una agenda muy apretada. No lo sé por nada concreto, sino sé porque hay poquísimos profesionales y Es seguramente así, es así. es así seguro, porque sí, tenemos pocos profesionales a los que derivar la cantidad de gente que se siente Eso es. dentro del espectro. Ojalá haya más. De hecho, parte del Bueno, trabajo que estoy haciendo ahora es poder formar un equipo de profesionales con una visión, una formación y una visión afín a la que tengo yo, bueno, a la que tenemos nosotros, y creo que casi toda la gente que está ahora mismo en este directo probablemente también, y si no, espero que la tengan en un futuro cercano de el autismo como una condición del desarrollo y una visión no capacitista de esta condición. que en realidad es la correcta. Yo sé que eso de, oh, es la correcta, es rígida. No es la correcta. Es la correcta porque es la que da resultado. A nivel científico, a nivel de avance, a nivel de lo que le interesa a una madre media, que es que su hijo aprenda las cosas que tiene que aprender Ujú. para defenderse en el mundo. Desde mi punto de vista, que soy Muy bien. opinadora profesional y autista. A ver, Daniel, nos preocupa mucho, nos preguntan un montón y es normal porque es lo que más recomiendan. ¿Por qué consideramos una inmensa mayoría de nosotros y la comunidad autista en peso que ABA es dañina? ¿Por Bueno, a qué el ver, ABA no? ABA, para entender un poquito por qué de esto hay que conocer cómo surge ABA y cuál es un poco su fundamento teórico. ABA surge desde una perspectiva muy capacitista de lo que es el autismo y que lo entiende como un trastorno severo del desarrollo neurobiológico y se empezó a trabajar con personas, con chavales, principalmente niños en el espectro que tenían pues muchísimas dificultades, por así decirlo, en cuanto a interacción, en comunicación, etcétera, etcétera, en interacción neurotípica y en comunicación neurotípica, se entiende, ¿no? Que se ve como la única vía de comunicación posible, ¿no? Entonces, ABA utiliza una metodología que es muy llamativa. ¿Por qué es llamativa? Bueno, pues porque aunque sea muy agresiva, a corto plazo es muy efectiva, porque utiliza muchísimo el tema de los refuerzos, los castigos y los premios. Entonces, lo que se va muchas veces es a la sintomatología, es decir, a corregir aquellas cosas que se consideran erróneos y dar una estrategia adecuada, entre comillas, que basada en estos refuerzos, pues consigue buenos resultados. Y ojo, ojo, yo soy de los primeros que digo que no recomiendo nunca ABA a excepción de que no haya otra salida, en el sentido de que tengamos, por ejemplo, a alguna persona en el espectro
que tenga muchísimas dificultades de interacción, de comunicación, que no encontremos el canal adecuado para comunicarnos con esa persona y que tenga ciertas conductas que pueden ser muy, muy, muy peligrosas tanto para esa persona como para otras personas de su entorno. Entonces, por Y que se haya supuesto, habremos probado otras probado cualquier alternativas antes. todo y no Claro. tenemos otra forma. Oye, peligra su vida. Oye, vamos a hacer esto como parche, porque es que en realidad es lo que es. Al final, muchas de las terapias cognitivo-conductuales, y esto me acuerdo que es una discusión, el otro día lo estaba hablando con mi pareja, que es una discusión que tuve yo en la facultad cuando estudiaba en la Universidad Complutense con una profesora que tenía yo que era muy conductista. Y yo le decía, vamos a ver, es que lo que estamos haciendo, utilizando esta clase de técnicas, es ir al síntoma y no ir a la dificultad en sí. Entonces, que sí, que pueden producir un efecto a corto plazo muy exitoso, pero a largo plazo no estamos yendo a la dificultad. Entonces, para mí, ABA, primero, es muy agresivo porque además intenta corregir ciertas cosas de la condición autista que no tienen por qué ser dañinas y que de hecho no lo son, que antes se creían muy dañinas, y el ejemplo más claro es el tema de las estereotipias o las ecolalias, que son mecanismos de Al regulación o revés. incluso de comunicación y de interacción con el Hmm. entorno. Se intenta, sí, Y de se intenta corregir aprendizaje, esto, porque yo recuerdo por haber aprendido supuesto. muchas cosas Por supuesto, por repitiéndolas supuesto. Es una muchas, muchas, estrategia que muchas no veces. es neurotípica, pero sí que puede ser una estrategia autista de interacción y de comunicación. Entonces, intenta corregir eso y dar otra herramienta más supuestamente más adaptada al mundo eh, que la que tiene la persona autista de forma natural, que es la imitación de estos modelos, por ejemplo, o de las estereotipias para regularse. ¿Qué es lo que pasa? Que al final a largo plazo no funciona, porque lo que estamos haciendo es negar la realidad de esa persona e intentar que utilice otro tipo de estrategia y otro tipo de camino neurobiológico en su cerebro, que en realidad es muchísimo más complicado. Es muchísimo más complicado y además Y lo que genera es ansiedad y esa energía que contenida va a algún sitio, va a trastornos de la conducta pueden pasar reales, muchas a cosas, trastornos de la puede pasar muchas ansiedad, cosas, pero autolesiones. intentando dar explicación de por qué es tan exitosa, claro, es que te enseñan estadísticas de los cambios que se producen a Con corto los plazo, perros efectivamente. también, Sí, al final eso sí, es un aprendizaje sí, vicario o operante muy conductista, ¿no? De ese refuerzo, ese castigo. Sí, y totalmente. cerrado. Sí, porque después me gustaría que habláramos del Vale, el conductismo bueno, vale. que lo hay. El educar de una madre es conductismo. Mm. Lo mires por donde lo mires, por ejemplo, ¿sabes? Para la bandera esa que quita, me preocupa mucho porque aleja a los niños o a los adolescentes o a nosotros mismos de las terapias que necesitamos. No, Pero no, espérate, que ya no, me estoy metiendo. simplemente decirte ¿Ves que, tú? que- que es normal y que llame mucho la atención, sobre todo a padres que llegan con un chaval que de repente, y estamos hablando a lo mejor del desarrollo de un autismo más clásico, entre comillas, en el que de repente, a los 18 meses, que es lo que suele pasar, de repente como que hay un cambio muy grande, ¿no? Y hay como una especie de pérdida, ¿no? De interacción, de comunicación, y se asustan, y entonces le dicen, oye, mira, si te metes aquí en este tipo de programa vas a conseguir esto. Y enseñan las estadísticas y las pruebas y dices, ostras, a corto plazo dices, ostras, es que funciona. Ojo, ¿qué provoca a largo plazo? Pues primero, que esos aprendizajes normalmente se pierden porque no son naturales. Y segundo, lo que tú dices, ¿no? Traumas, ansiedad, trastorno de conducta, trastorno de la conducta alimentaria, es decir, tiene unas consecuencias que pueden ser graves. Entonces, cuidado con este tema. ¿Qué pasa? Que es como una pastilla milagrosa, por así decirlo. ¿Vale? ¿Qué lo venden? Lo venden muy bien, porque trabajan en entornos naturales, vienen a tu casa, ¿no? Y este tipo de cosas, y cuidado. Y tienen muchísimo Sí, dinero para efectivamente, hacerlo. son organizaciones que por lo general tienen muchos recursos. Está, por ejemplo, la Fundación Lobas en España, que tiene muchísima influencia y muchísimo poder. Ay, esto es horrible, esto hay que cambiarlo todo. Es que Sí, me es pica el peligroso. cuerpo, de verdad. Siempre que me preguntan los padres, yo creo que mi opinión es muy clara y lo he dicho siempre, desde el principio. De hecho, es que cuando ya estudiaba ya dudaba de ese tipo de cosas. Imagínate ahora que conozco a la gente en el espectro, ¿no? Claro, es que huele mal, es que con dos dedos de frente, es que huele mal si te dicen, vamos a ver, esta mente piensa en imágenes, ¿vale? Y después te dicen, pues vamos a obligar a que mira los ojos. Vamos a ver, este cerebro tiene tendencia al desbordamiento sensorial, no te voy a decir ni desorden, a la petada sensorial. Pues venga, vamos a forzar a este niño, no te preocupes que se va a acostumbrar. Es que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eso no es bueno.
Con perdón para todos los que hayan caído. Yo hablo así, sin Sí, filtro y sin es, es, no haberse es metido. tentador para algunos padres, pero porque no les explican estas cosas que pueden pasar. Mm, Y el miedo, yo lo entiendo mm. también, el miedo Claro, y absoluto y que tú tú te imagínate fías de que, lo que te claro, y el dice camino es el el siguiente. Normalmente terapeuta. esa gente que llega a esa serie de terapias, pues de dónde vienen de un diagnóstico muy capacitista de tu hijo tiene una enfermedad, tiene un trastorno, tiene un desarrollo neurobiológico anómalo. Claro, Pero es que es el 90% de los diagnósticos hombre, son así, que es el yo quiero problema. pensar Es que no hace, que estamos intentando cambiar la tendencia, pero sí es cierto que todavía queda mucho sí, eso. A sí, mí me sí. siguen llegando muchos diagnósticos así. De, A mí es que todo el rato, claro, no sé si es que la gente me viene a mí a quejarse, pero lo que me cuentan todo el rato que la tendencia es ABA. Y no solamente por ver las redes de una madre que yo conozco que me cruzo y que me dice, no, no, es que el terapeuta ocupacional de mi hijo dice que cascos nada, que se acostumbre, pero es que me parece un horror. Es que me parece horrible y así pretende que cumplan hitos y que aprendan a leer y a escribir y que aguanten que yo no aguanto, que me fui a Barcelona casi muero, casi muero por pasear por las Ramblas y estaba a gusto. Y soy una adulta y me puedo contener y bueno, que me voy del tema. ¿Por qué crees que es la más recomendada? Porque como te estaba diciendo, con el diagnóstico o no te dicen nada, hablando de la seguridad social aquí en España. Ya si hablamos en Latinoamérica, ya es ABA, con Pero también luces y porque con también hay que flores entender los contextos y... históricos y culturales de cada época. En Sudamérica, por ejemplo, y en países como Argentina, también en Estados Unidos hay una presencia del psicoanálisis muy grande, que también es muy dañina. Por no decir que es casi peor, no, por no decir que es peor. Entonces, claro, la alternativa que te ofrecen es esa. Es como, está esto y esto. Es como una especie de bipartidismo político de terapia en la que dices, está esto y está otra parte, ¿no? Entonces, claro, si tienes que escoger un camino u otro, escoges un camino el que al menos te da resultados a corto plazo, ¿no? Y eso es lo que se vende muchas veces con el ABA. Y si no Bueno, claro, acabas y en si no acabas en Reiki y ese en tipo de cosas cosas... bueno, en fin. Qué mala No, soy, vamos a ver, cómo te tiro. mi opinión sobre esto es muy clara, ¿no? O sea, esos son gente que atentan contra la salud y son estafadores, directamente. Vale, si esas son las dos que nos venden, sabemos que no son las reales. ¿Cuál sería las que tenemos a nuestra disposición? Empezando por los El niños, por sistema ejemplo. PITS es el único que ha demostrado que respeta la condición autista y que es el único que es efectivo a corto, a medio y a largo plazo. ¿Por qué? Porque se adapta a las necesidades de la persona, se adapta al tema de las anticipaciones a nivel visual, se adapta al tema de las estructuras, se adapta al tema de los tiempos, a regular las transiciones de las personas en el espectro, a controlar el aspecto sensorial. Si esto sí es cierto que es una parte que se está incorporando ahora, que antes no estaba en el sistema Teach original, pero por ejemplo ahora se está incorporando. Entonces es una terapia, es una técnica, es un entrenamiento en el que primero hace que nosotros nos adaptemos al mundo de la persona en el espectro, lo estructuramos mucho y después poco a poco podamos quitar aquellas estructuras demasiado rígidas para que se acostumbren también a lidiar con un entorno que no es 100% seguro siempre, que es una parte que es también muy importante. Entonces, Que tengan herramientas, que pero al final, fíjate, porque estoy leyendo, ahora de repente estoy leyendo que no suelo hacerlo y están diciendo cosas como no quiero que me cambien, bla, bla, bla. Lo que no, estamos hablando el sistema justamente es de TIPS lo eso, que hace es de coge a cada buscar niño de manera individual o a cada persona, a cada adulto de manera individual, analiza dónde está con respecto a su posición en el espectro y se adapta. Es decir, anticipaciones visuales, ¿de qué tipo? Oye, a lo mejor alguien necesita pictogramas, otra persona objetos reales, otra persona fotografías. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Es decir, si ves la gran diferencia que hay con respecto a otros sistemas, es que este sistema se adapta primero a la persona en el espectro y después le pide cierta adaptación al entorno. En cambio, el ABA, el otro es al revés.
para reforzar en cada autista, en cada persona dentro del espectro, aquellas cosas que son necesarias por como supuesto. funciones ejecutivas, como cosas necesarias para la persona. No se trata de, es que yo soy madre, ¿vale? No solo soy autista. Yo puedo decir, desde mi perspectiva de autista, yo soy perfecta así, más o menos me defiendo, pero que soy madre, cariño, cariños de la vida, y resulta que yo soy consciente que el cerebro de mi hija tiene unos desafíos y es mi obligación buscar la manera, de una forma respetuosa, que esos desafíos Ujú, sean menores, para que se entienda. Y para eso ujú. están las terapias. El movimiento este que se huele en algunos, aquí en la comunidad autista de terapia, ¿no? Me parece de verdad muy, muy, muy peligroso, muy peligroso. Sobre todo porque nos escuchan las madres, nos escuchan adolescentes y todos necesitamos ayuda, los neurotípicos El primero, problema, para arreglar el potingue de mundo que tienen montado y por culpa de ellos estamos así, ¿vale? a ver, Pero nosotros también. no, no te preocupes. Yo Ya entiendo está, que ya hay te una dejo a ti. parte reivindicativa de la comunidad autista con la que estoy muy de acuerdo, en el sentido de por qué tenemos que adaptarnos continuamente Y nosotros yo al mundo exterior. Y estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de Se acuerdo. trata de cambiar el Pero mundo, mientras exactamente, pero hay hacemos eso, cositas. necesitas de herramientas para lidiar en este mundo. Es decir, desafortunadamente ahora mismo está como está. Hmm, Entonces necesitas, y tus hijos o tus hijas necesitan también ciertas herramientas para poder lidiar en este mundo. ¿Que es injusto? Ok, de eso estamos totalmente de acuerdo. Pero después tienes que vivir. Claro, porque es muy idílico, pues el pensar, no, es que hay que cambiar el mundo. Y sí, sí, estamos de acuerdo, pero, pero en el día a día Mientras lo necesitas cambiamos, de que es a lo lo que mejor estamos ciertas haciendo, herramientas o ciertas adaptaciones o hacer cierto esfuerzo, exigirte a ti cierto esfuerzo para poder lidiar con un entorno. Que por supuesto que le exigiremos al entorno, por que no supuesto que queda sí. O otra. sea, es un camino que es bidireccional en este sentido, ¿no? O sea, que es en paralelo, perdón. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿eh? Yo creo que tenemos derecho a que la seguridad social nos dé cascos de cancelación de ruido, a mantas de peso. Se pueden hacer un montón de cosas Ujú. que no estamos haciendo, ¿vale? Y Y más, mucho más dentro de cambiar, de que sea, yo tengo una viñeta, ahora no me sale porque qué tan linda que quede yo poniendo el concepto perfectamente, que el diseño universal ahora, que el mundo tiene que tener un diseño universal, no para los autistas, para todos. Es para todos y tiene que ser así y es un derecho, no estamos Ujú. pidiendo nada que no sea nuestro derecho. Y no sé Por por qué el estoy tema de diciendo que la esto. comunidad, aparte de la comunidad autista, pide que no haya terapias y que no... Ujú, ujú. Ah, pues Yo eso. creo que lo que hay que hacer es ese camino en paralelo, ¿no? De que sí, por supuesto que hay que cambiar el mundo y hay que exigir, pero mientras tanto tenemos que sobrevivir a ese mundo, ¿no? Entonces necesitamos, Claro, eso y es, que mis hijas ya están vivas. Yo entiendo la perspectiva perfectamente de poner toda la energía en hay que cambiar eso el mundo es, ya, pero es que mis hijas ya están eso aquí. es. Y necesitan herramientas para Tengo lidiar dos en el mundo. y no las tienen y es mi Ujú. obligación dárselas. Bueno, dentro de esto, banderitas rojas, ¿cómo identificar que cómo identificar la bandera roja en plan cambia de Hay uno que terapeuta para ya? mí es clave, que es Radical. que no te incluyan en el aprendizaje. Que vayas y dejes a tu peque, por ejemplo, en terapia y luego salga y diga, ¿qué tal ha ido? Muy bien, hemos aprendido muchas cosas. No. Hay cosas fundamentales en el trabajo con personas en el espectro. Y una es que hay una dificultad de generalización de aprendizajes. Entonces, de hecho, me está pasando con un chaval que está en logopedia, que en logopedia hace muy bien los ejercicios, pero luego en los contextos naturales sigue pronunciando mal ciertas cosas, ¿no? Pues ¿por qué? Porque hay esta dificultad, ¿no? De trasladar ese aprendizaje a distintos contextos, pues por muchas cosas que tiene que ver con la forma en la que procesa una persona en el espectro, ¿no? Entonces es importantísimo implicar a todos los agentes que están en torno al peque o a la persona que está en el espectro, para que esos aprendizajes se generalicen. Entonces es indispensable entrar en la familia. Yo me acuerdo cuando trabajo presencialmente, que de repente me llegaba un padre, una madre, me dijo, aquí tienes a no sé qué, nos vemos en 50 minutos. Y decía, no, 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 no. Y decía, tú te vienes para acá adentro también.
Y incluso, y muchas ocasiones decía, no, deja al niño fuera, déjale ir jugando, que tengo que hablar contigo porque te voy a enseñar cómo tienes que aplicar esta serie de herramientas, estas herramientas que le vas a enseñar tú a tu hijo, ¿no? Eso es Es fundamental. que si no se hace en Eso es casa. una señal de alerta, total. Eso de entre, o sea, forma parte también del concepto que tenemos muchas veces de terapia, como que viene del modelo médico, que arrastramos del modelo médico. Es que yo entras en una sala, te curo, te doy una pastita, te curo y ya sales arreglado. No, o sea, tenemos que implicarnos totalmente y más en autismo. O sea, a lo mejor en otra serie de condiciones no es tan importante, pero en autismo es que es fundamental, es clave. Y es una de las cosas que llevo viendo durante toda mi carrera, el hecho de que determinada persona, determinado chaval está de una forma, que puede ser bien, mal, regular, lo que sea, en el cole y en cambio en otro contexto es un niño que es totalmente distinto. ¿Por qué? Pues porque no se generaliza esa serie de aprendizajes, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo. O sea, si vosotros vais a una terapia y no tenéis un feedback continuo, completo, no se establece una serie de objetivos, no hay una programación de objetivos, no hay una hipótesis de trabajo, no hay un diseño o elaboración de unas técnicas para dotar de herramientas, mejorar tales cosas, eso no es una terapia. Es decir, es como el tema de las terapias con animales, ¿no? Pues muchas veces como equinoterapia, voy, ¿qué hay? Bueno, pues no, está bien, está más comunicativo. Pero ¿cuál es el objetivo? No, pues que esté mejor y esté más tranquilo. Bueno, pues entonces eso no es una terapia, eso es un ocio, que puede ser con caballos, delfines o puede ser en otra cosa que le gusta al chaval. Que a modo de regular o Pero de no es tener una terapias terapia. positivas o No de es una terapia, sociabilizar un eso no poquito es una está terapia, bien, eso pero no es puede, una puede ser un terapia. ocio o una actividad, pero no le llames terapia, porque una terapia debes tener una programación y tener unos objetivos y debes utilizar un método que sea un método científico, que esté validado, que esté justificado y que tenga en fin, pues su validez, ¿no? Y eso no lo exige la ley. No, o sea, vamos a ver, Ah, pues yo puedo ahora poner podrías terapias ponerlo, con sería ilegal mujer.asperger. en cuanto factures. Ay, Si por facturas, favor. ya no puedes poner, no puedes tener terapia, porque eso tienes que tener una titulación, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, Esta claro, gente factura, claro, obviamente nadie te claro. Pero pasea a un entonces, niño bueno, entonces no gratis pone en el terapia. burro. Seguramente pondrá acompañamiento, asesoramiento, actividad lúdica, etcétera. No lo puede poner como, facturar como una terapia, si no es una terapia. ¿Vale? No, eso, Entonces, eso pero está sobre bien todo, más saberlo. allá de eso, que eso ya es un término más a nivel económico, legal, yo me refiero al hecho de qué es una terapia, en qué consiste una terapia. Tienes que plantearte tienes que hacer un análisis previo para ver dónde está esa persona en determinadas áreas en las que quieres trabajar. Tienes que generar una hipótesis de trabajo. Tienes que diseñar o planificar unas técnicas que vas a emplear y una hipótesis de, oye, voy a intentar conseguir esto a los 3 meses, que luego a lo mejor hay que rediseñarla y replantear la hipótesis. Y hay que ir haciendo un análisis de lo que vas consiguiendo. Eso es una terapia. Lo demás puede ser asesoramiento, puede ser ocio, puede ser, pero no es terapia. ¿Vale? No nos engañemos. Y no engañemos a las familias con este tipo de cosas, ¿no? Que me parece muy bien que puedan ir a, por ejemplo, yo el tema de la quinoterapia tengo mis propias incluso teorías de por qué los chavales en el espectro están mejor y de repente pues se muestran más comunicados, etcétera. Pero hay que ponerlo por escrito y hay que exigir a los profesionales, hay ¿Por qué? que, ¿Por hay qué? que, No hay puedes que, hay lanzar que así exigir a un, tengo los, una a lo mejor teoría eso ahí, daría ¿no? para otro de esto, pero hay que exigir a los profesionales que se mojen, que digas, ¿qué quieres conseguir aquí? Yo siempre que empiezo una terapia digo, ¿tú qué quieres conseguir en esta terapia? Es decir, y luego me planteo una serie, bueno, pues vamos a intentar conseguir esto, vamos a utilizar esta serie de herramientas, vamos a intentar que ahora que estás en este punto, llegar a este otro punto. Pero tiene que ser así, es que si no, no es terapia, si no es... Claro, es que ¿sabes lo que pasa también? Que si no lo planteas así, es muy fácil para el profesional, porque ¿sabes lo que pasa? Que si todo va bien, lo hago. El beneficio ha sido el profesional, lo ha hecho muy bien el profesional, es genial. Y si todo va muy mal, tú no has dejado, no te has planteado absolutamente ningún objetivo. Entonces, si no consigues nada positivo, pues tampoco pueden echarte en cara absolutamente nada. No, y pocas cosas pueden salir mal de un niño Muy compartiendo bien. tiempo libre en la Pero ¿qué pretendemos? naturaleza y claro ¿Pretendemos que va a que salir más haber un sistema contento. alternativo de comunicación o que mejore su producción verbal o su comunicación con el entorno o su interacción con iguales? Proponte un objetivo, haz un análisis. Oye, es que ahora interacciona una vez de cada 20. Bueno, pues mi objetivo es que interaccione 10 de cada 20 pasados 3 meses. Bueno, y lo voy a utilizar con esta técnica. Vale, eso sí sería una terapia, un poco cogida con pinzas. Pero es que si no hay ni eso, ¿cómo le llamamos terapia? No, hay que ser más serios. Y para nosotros, englobo
adolescentes y adultos, lo Igual, mismo. igual sí es cierto que con adolescentes y con adultos a veces plantearse una serie de objetivos es un poco más complejo porque muchas veces en esos casos ya vas trabajando un poco por qué tiene importancia para ti en este momento, cuáles son tus máximas dificultades en este momento, ¿no? Pero tienes que trabajar de igual forma, tienes que plantearte una serie de objetivos ahí. Y es quitar Sí, capas, un claro, montón. Supongo que tiras un efectivamente, montón de tiempo efectivamente. quitando De hecho, ese capas y trabajo es capas. de que tienes que ir investigando muchísimo a ver qué es lo que ha pasado y a partir de ahí vas trabajando y vas dando técnicas, ¿no? Ay, qué Pero debería ser interesante. así. Siempre exigirle a los profesionales que os digan cómo van a trabajar esto y cuál es su hipótesis y qué prevén, ¿no? Para, no sé, ver si está funcionando, ¿no? Es como, no sé, como cualquier otra cosa que compres, ¿no? Tienes que tener un seguro de que lo que estás haciendo pues va hacia algún lado, que a lo mejor no funciona, porque oye, lo intentas pero no funciona esa técnica o esa herramienta, ¿vale? Pero que haya una cosa ahí que esté un poco, lo que digo yo, que no se deje en el aire, que esté por escrito, que se comunique de manera verbal, de una forma, no sé, más reglada. Creo que hay mucho morro en el mundo de las terapias y sobre todo de las terapias alternativas, ¿no? Porque No, ahora lo quiero sondear. ¿Cuántos de los profesionales te dicen esto nos viene bien es que, trabajar, estos son es los que debería ser así objetivos siempre. aceptables? Pues sondea, sondea, Ah, tengo curiosidad. Mm. no te A vayas. ver, que me voy. Yo por eso no leo los directos. Las preguntas intentaré antes pero en la cajita. Porque recuerden que yo tengo mi diagnóstico y varias cosas a la vez. Como que no, los diálogos van, normalmente tengo a Leo que responde. Mira, se une Diversitea. Yoli, si quieres responder a la gente, te lo agradezco. Besitos. Y las preguntas a la cajita de preguntas. ¿Qué es el El RDI? RDI es una de estas terapias que han intentado ocupar ese puesto que te decía yo. Han surgido muchas, como también el Denver, del que si quieres hablamos también. eh, Han surgido mucho de esta falta de implicación de las familias en las terapias. Ya han recogido un poco ese testigo, por así decirlo, de aquí falta esto, y es una manera de empoderar a los padres en la interacción y en la intervención con los niños, ¿no? Con sus hijos. Suena muy bien en Suena la bien. teoría, pero en la práctica, bajo mi punto de vista, es un desastre porque no se tiene en cuenta muchísimas de las cosas que tienen que ver con la configuración neurobiológica de una persona en el espectro, esas áreas de procesamiento distinto que tiene una persona en el espectro. Entonces, aparte de que es un programa que es como muchas de estas metodologías y estas certificaciones que hay sobre autismo, que es como una especie de, es como muy sectario, por decirlo de alguna forma, en el sentido de tienes que seguir exactamente todos los pasos porque si no, que tampoco es nuevo, ¿eh? Se da mucho en los sistemas alternativos de comunicación. Yo me acuerdo que hice una de las primeras formaciones que hicieron hace muchísimos años, que hicieron PECs en España, eh, y yo veía cosas absolutamente absurdas y ridículas en la aplicación de ese sistema alternativo de comunicación con algunos de nuestros peques, porque no se tenía en cuenta la individualidad de ese peque muchas veces y muchas cosas del procesamiento de las personas en el espectro, pero hay que seguir el programa radicalmente, este paso, este otro, ¿no? Con estos programas que tienen nombre propio, ¿no? Tengo ahí un poco un dilema, porque a veces sí veo que tiene cosas muy positivas y para mí el más positivo es la implicación de los padres en este sentido. Pero Vale, cuando hay nombre propio puede ser que haya más sí, voluntad de sí, vender una por idea supuesto que que la hay, de porque claro, progresar. para aplicar este programa, pues tienes que sacarte cierto certificado, es como el PEX, igual, el primer nivel de PEX lo puedes aplicar, pero no se lo puedes enseñar a otra persona. Y es como, ¿cómo? Es como, ¿qué absurdez es esta? Mm, El segundo ya sí mm, puede, o sea, es como hay como mucho rollo huele ahí mal. pues eso, de sacar dinero, de sacar tajada, ¿no? Que por una parte lo entiendo, evidentemente, porque aquí pues son profesionales y venden su producto. Pero, uff, hay muchas cosas con las que no caso. Y en este, además, es que se excluye muchísimo la parte profesional, de supervisión profesional, mm, y no me parece. Creo que es un error, porque creo que un profesional bien formado sobre las características neurobiológicas del autismo siempre, siempre, siempre es importante y es fundamental contar con él. Eh,
Y también es otra de las cosas que les pasa a estos vendedores de estos programas que nos cuentan, pero también se pasa con el ABA y con todos, ¿no? Que nos cuentan la parte positiva y no nos cuentan nunca la parte negativa. No nos venden las virtudes, pero esconden mucho los defectos. Y es una cosa que a mí me parece, me hace ser muy suspicaz con respecto a esta serie de terapias con nombre propio. Ay, te iba a decir algo Vaya. y como era interesante se me fue. Sí. No, como era interesante lo que tú estabas diciendo. Se me fue. Entonces, la terapia Bueno, Denver, más o menos la lo terapia mismo, de Denver se basa en ABA. Eso para empezar. Eso. que es peor. Entonces, la Denver era la que estaba diciendo Sí, todo el mundo que era ciertamente ABA lo es. disfrazada. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene cosas Lo voy positivas. a Yo no apuntar, digo pero que soy sea mala peor. para De los hecho, nombres. no creo que sea peor que la Reddit. Pero tiene ciertas cosas positivas como, primero, intentar aplicarse en todos los entornos, que es lo que decía yo antes. Sí, por lo Sí, menos tiene fundamento efectivamente. científico de alguna manera. De aplicarle en todos los contextos del niño y que se utiliza mucho el tema de sus intereses, que eso me parece guay. Y también se utiliza mucho. Básico, guay, dice, es que debería ser básico. Es una Todo, cosa es que que para todo mí es es tan tonto, fundamental. Yo lo primero con que hago con un perdón. chaval es conocer sus intereses y Sí, ataco con esos intereses. pero es que Efectivamente, incluso para educar a exacto. un niño es Súper básico. que es Luego básico. también se utilizan, por decir más cosas así positivas del Denver, es el tema que hace mucho hincapié en el tema de los turnos. Juegan a través del juego y los turnos, que también es fundamental para la comunicación. Muchas de las dificultades que hay en reciprocidad en autismo en las comunicaciones es porque no se establecen claramente que hay unos turnos. Un clásico del autismo es que la persona autista o el picotista hace una pregunta, le responden y se acabó. Ahí se acaba la conversación. No hay esa reciprocidad que está basada en turnos, ¿no? Esto no ha acabado todavía, ¿no? Sino que seguimos pasándonos el turno y a través del juego se establece esa dinámica de que, vale, no es, súper importante, venimos con eso eso es roto. importante y eso, por ejemplo, en el Denver sí lo trabaja. Y, y no vamos a ver, hablamos desde la generalidad. Evidentemente habrán personas en el espectro que sean felices sin Por supuesto que relacionarse. sí. Las habrán, pero una inmensísima mayoría somos personas y las personas somos seres sociales. Necesitamos herramientas que nos hagan, vamos a ver, vamos a decirlo en plata, que me permitan a mí dar la chapa de las cosas que a mí me gustan y no cansar a los demás, porque yo necesito Sí, que la gente me quiera, me aprecie y que haya un feedback y es más enriquecedor que haya un debate, ujú. incluso tú queriendo Por hablar, ejemplo. aprendiendo a callarte y todo esto, ¿sabes qué? No es cambiar a nadie, es Claro, darnos porque al final, herramientas mira, para ser incluso lo que tú felices. dices de soltar el rollo, ¿no? Es una cosa que yo trabajo siempre muchísimo a partir de ahí, pero les ayudo a que esas interacciones sean más fructíferas, porque si al final tú solo sueltas tu rollo, al final, pues la primera vez vale, la segunda quizá, y la tercera ya dicen, ahí te quedas, que me vas a soltar el rollo, ¿no? El saber incorporar el feedback que te dan en tu propio discurso, porque es muy típico de, te está hablando la persona en el espectro, bla, 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 tú incorporas algo incluso lo que le está diciendo y te dicen, sí, y siguen con lo suyo, ¿no? Entonces, ayudarles a que esa información que te están dando puede ser muy positiva y que puedes incluso enganchar todavía más a tu interlocutor, ¿no? Eso lo hice yo Eh, en mi valoración, me lo contó la psicóloga después, qué feo, sí, eso es muy feo. A mí me gusta ser educada, pero soy autista y se me notan cosas y yo Eso es importante, por no me ejemplo. entero. Yo pensaba que era una persona súper empática, lo soy hiper empática, pero tengo, bueno, Vale, de eso ya te bueno, contaré en alguna viñeta, que si no, no, que no te si no preocupes. te canso. Psicoanálisis, que antes lo El nombraste, ¿por qué psicoanálisis es es el el demonio, demonio? efectivamente. Vamos a ver, yo no estoy en contra de el enfoque psicoanalítico, pese a que, bueno, pues es evidentemente algo que está muy lejos de la evidencia científica real, de la demostración científica real. ¿Sí? Pues Em, mira, de eso no he pero leído vamos a nada, para centrarnos que en tú veas. autismo, porque yo puedo, o sea, podemos opinar de esto, pero en autismo es muy claro. El psicoanálisis es una de las cosas que más daño ha hecho y sigue haciendo a la comunidad autista, porque tienen unas teorías en base al autismo que no tienen nada que ver con lo que está demostrado científicamente, que es una condición de origen genético, que se nace autista y que no hay nada en el ambiente que provoque el que una persona se vuelva autista. Y de hecho, además, es que lo que se sigue postulando desde el psicoanálisis es que la culpa es de la madre, que no le ha dado suficiente cariño o que ha llorado demasiado delante del niño y que por eso se ha vuelto autista, etcétera, etcétera. Ah, es ¿Vale? Lo de la verdad, madre ahí vino nevera, lo de de la hecho, madre no nevera. es de un psicoanalista estricto, es de Leo Kanner.
¿vale? Que esto es otra cosa que tampoco conoce mucho la gente. Leo Kanner, después de sus teorías, seguía Ah, afirmando que esto está producido por un desarrollo medioambiental y provocado sobre todo por aquellas madres que eran trabajadoras y en vez de ser amas de casa y cuidar de su hijo, eh, sí, sí, ah, que habían iba más provocado esto, ¿no? allá. Entonces, eso es una postura psicoanalítica que está total, y bueno, aparte de todo lo que tiene que ver con el sexo, etcétera, etcétera, bueno, en fin, son posturas que están absolutamente demostrado que son erróneas y siguen y de hecho ya en algunos países, como por ejemplo en Argentina o en Estados Unidos o en Francia, que siguen teniendo muchísima, muchísima, muchísima importancia dentro de la psicología general y la psiquiatría. Recordemos que muchos, para ser psicoanalista, tienes que ser psiquiatra antes. Entonces, muchos psiquiatras, pues, todavía tienen esa visión. Y eso hace muchísimo daño. O sea, me siguen llegando a mi caso de, no, es que me han dicho que yo le provoqué, a mi hijo le provoco el autismo porque estoy muy preocupada y lloro y delante suyo, es como, mira, en fin, son cosas que deberían estar ya totalmente extintas desde hace muchísimos años y lamentablemente hoy siguen día a día porque hay mucha presión también cultural con el rollo del psicoanálisis como algo, pues como, no sé, es como hasta idílico, ¿no? Es como parece algo súper guay, ¿no? Y súper cool, ¿no? Sí, 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 el sí. diván, El etcétera, diván, un etcétera, contarle tus cigarro sueños, y... hacen pues eso, es como una psicología muy barata, ¿no? Si sueñas que te caes es que este tipo de cosas que se dicen, ¿no? Que vienen mucho de postulados psicoanalíticos. Si sueñas que te caes es que eres inseguro. En cambio, mira, la interpretación de los sueños es una absoluta estupidez. Es lo que salía en el Nuevo Vale y en la Sí, Super Pop. sí, Soy muy vieja, la mitad no lo o sea, entenderá, pero... del psicoanálisis al horóscopo hay una delgada línea. Hay una Ay, delgada línea. No, no me en diga. referencia, yo digo que no haya ciertas cosas con las que se pueda trabajar el psicoanálisis. No me quiero meter ahí. También podríamos meternos, pero no me quiero meter ahí. Pero en el tema del autismo Sí, es por una si acaso. auténtica barbaridad. Si tenéis Más algún que chaval, nada. alguna persona está haciendo terapia psicoanalítica para trabajar el autismo, salid de ahí ya, ya, cuanto antes. Y además que no nos viene bien, creo yo, pensar, sin saber mucho, que te digo que de esto no, de lo poco que no me haya dado por ahí, pensar en demasía sobre las cosas, ya nuestra propia naturaleza ya lo tiene, no deberían Pero que hacernos es que es mirar para absurdo, es que si desde el atrás, principio, ni... desde el primer postulado es erróneo, es que ya no puedes hacer nada correcto. Ahí es como, No, pero pasa como con ABA, exacto. Si no partes desde el prisma de la neurodiversidad, bueno, eso ya todo lo que la hagas está universidad que manchado. ni se lo plantearán, por supuesto. No, no saben ni lo que, la No, inmensa mayoría no saben ni lo que es. Lo que dijiste, autismo. claro. El autismo genético. Porque es que a mí me cansa mucho. Vale que dentro del espectro autista tenemos, que tú te la sabes, yo no, el esto de red, y no, no determinada. Cuéntanos Ese es esto, a ver otro melón. si... A ver, No, no voy a poder hacer un vídeo porque... hay autismos diversos. Hoy en día todo es trastorno del espectro autista, ya no está ni hay Asperger, el RED se ha sacado fuera de los trastornos del espectro del autismo, no hay trastorno desintegrativo infantil, ni Mira, TGD, ponte ni otro. TG no ¿Ves tú? especificado. Pues Por normal, tener tu porque libro está y no muy bien leérmelo. explicado en mi libro. Vale, Está genial tu ahí libro. está. Sí, lo Ahí recomiendo está. muchísimo y no De me lo he hecho, hay un terminado de capítulo que leer, hablo del pero lo diagnóstico, recomiendo de las mucho, ¿eh? etiquetas de autismo, que explico todo este lío de este A, es autismo, este GD, es Asperger, ¿qué pasa aquí? Y si es un autismo secundario, que hay autismos secundarios. Es un tema que es muy complejo y que creo que lo primero que se tiene que exigir los padres cuando realizan el diagnóstico es que se lo aclaren bien, bien. Más allá de que ponga TEA, que eso es lo que viene en el DSM. Muy bien. Eso es lo que viene en el DSM, que es el sistema que los clasifica, por así decirlo. Pero detrás de eso hay que dar mucha más explicación. Hay que hablar si es realmente qué tipo de TEA es. No solo hablar de los niveles 1, 2 y 3, que es lo que viene también en el DSM, sino y si hay retraso cognitivo o discapacidad intelectual o hay catatonia, etcétera, etcétera. Sí, eso hay que ponerlo, porque lo pone el DSM y hay que clasificarlo así. Para que esté codificado. No, y es necesario porque no es lo mismo la terapia que le vas a dar a Pero mi hija a la que, para si mí, o decimos sea, TEA, lo de los niveles para las terapias ni siquiera eso es válido. Es decir, habría que hilar muchísimo más fino, habría que ser muchísimo más específico. Y hay que hablar si es un TEA de tipo de origen o es un TEA secundario. Y TEA secundario, sí, que son aquellos síndromes de tipo genético que eran los que eran trastorno de espectro autista y no autismo. Que antes estaba separado. ¿Por qué? Pues porque son
una serie de condiciones o trastornos que de origen no son autismo, pero que su devenir, su desarrollo, hacía que adquiriesen características, retos y dificultades que eran muy similares al autismo y que se podían ver muy beneficiados por aquellas estrategias que se utilizan en el autismo, como por ejemplo el sistema TIC. Estamos hablando de síndrome X frágil, esclerosis tuberosa, algunas personas síndrome de Down. Vale. Un poco un cajón desastre donde algunas No realmente, similitudes yo y creo allí los que además metimos. esto es un término que hizo Lorna Wynne para describir aquella serie de condiciones que se podían ver muy beneficiadas, aunque no fuesen autismos puros, por así decirlo, aunque suene fatal la palabra. El cajón desastre era el TGD no especificado. Sí que pesa Exacto, más muy bien, eso es. la Pesaba muchísimo más coincidencia lo que que las podía y lo que diferencias. se podía aprovechar de utilizar ese tipo de sistemas, ¿no? Y Que es lo que suelo decir yo de lo que es bueno que estemos todos en el mismo espectro. Y estamos todos en el mismo espectro por eso, porque sí, esa es pesan una de más las las cosas con coincidencias las que las que yo diferencias. estoy de acuerdo y en desacuerdo muchas veces con los alegatos de la comunidad autista. En plan de, somos autistas y somos muy diversos y no hay dos autistas iguales. Está bien que utilicemos eso para ver que hay mucha variedad, pero ojo, ojo. Para mí me parece muchísimo más importante encontrar las coincidencias. Y para eso hay que bucear muchísimo, mucho más allá de los síntomas, que si estereotipias, que si ese tipo de cosas, y hablar de los procesamientos, de hablar del monoprocesamiento en vez del procesamiento en paralelo, de hablar del pensamiento dicotómico o la regulación emocional dicotómica, de hablar del tema de, las teorías, de la teoría de la mente, de hablar... Este tipo de cosas une a todas las personas en el espectro. Todas están ahí, todas independientemente de niveles, Mm, autismo secundario, mm. todas están ahí. Entonces es importante decir que sí, somos muy diferentes y muy neurodiversos, pero hay una cosa que nos une y es cómo procesamos, cómo percibimos la realidad. Y esa realidad la perciben todas las personas en base a todas las personas en el espectro, en base a esas áreas de forma distinta, con unos niveles de intensidad distintos, por supuesto que sí, pero están ahí, son las mismas. Ujú. Sí. Y sería válido incluso a la hora de tener un diagnóstico no basado en buscar la diferencia, el error. Porque yo creo que ahí está la clave siempre. La clave está en el Efectivamente. procesamiento de nuestro cerebro. Ahí es donde canta todo. Porque lo otro ya puede ser por otras cosas, siempre. Pero desde que empiezan, que si yo pienso en imágenes, que si la rigidez, que si no salgo. Desde que empezamos ya por ahí, ya ahí ya no nos equivocamos. Si te digo que aquí tenemos varios en la comunidad que deberías pasarnos una entrevista, te hacemos un filtro. Te digo, este sí, este no. Trastorno de personalidad límite. Es broma, es broma. No, pero sí se aprende mucho Sí, y une perfecto. mucho. Y es beneficioso a la hora de que nos entiendan cómo pensamos y qué es lo que necesitamos, creo yo. Dime. Daniel, uy, mira qué bien vamos. Parece que lo hicimos y todo Sí, con cronómetro y todo ensayando. ¿Para qué sirven las pruebas vale. de ADN? Su- Vale, Explícamelo porque yo supongo no que lo sobre entiendo, todo te te lo digo refieres con a el la corazón en RAI, la mano. que es la prueba más típica que se hace a nivel genético, precisamente lo que comentamos antes, para ver si podemos detectar algún tipo de estos trastornos autistas secundarios, por así decirlo, que vienen por algún tipo de síndrome de origen genético, por ejemplo, un X frágil. Para eso se utilizan las pruebas genéticas. Entonces, Es decir, si es un autismo secundario de estos, entonces, es decir, en la valoración se puede estar viendo que puede tener ciertas dificultades que dice, oye, hay una sospecha de TEA aquí, pero tampoco lo tenemos muy claro qué tipo de TEA es, ¿vale? Porque estamos viendo pues cosas un poco raras que no se ven en TEA, a lo mejor unas orejas de implantación baja, algo, por ejemplo, algunos rasgos físicos que se ven algún tipo de algunos síndromes de origen genético. Entonces hacemos una prueba genética, lo detectamos y a lo mejor a través de ahí pues podemos ir a trabajar un poquito más a tiro hecho, por así decirlo. Pero para eso sirven, porque para el resto de personas en el espectro una prueba genética no va a servir de nada. Y para empezar es que es muy cara. Es decir, la seguridad social lo hace, pero hay unas listas de espera tremendas. Estamos hablando de una prueba que está en torno a 500 euros. y es bastante absurdo cuando decimos que el autismo es genético y de ser otros de estos síndromes, se sabría. Y si no se sabe al principio, Hombre, pues se vamos sabe a un ver. poquito Yo más sí, yo sí adelante. tengo yo siempre sí, sí, A no ser si que haya tengo, por ejemplo, duda, a no me ser viene que haya algún duda, claro. neuropediatra Como voy con y me niños. dice, oye, tengo sospechas de que pueda haber algún tipo de síndrome genético aquí. Oye, pues vamos a hacerle una prueba. Ok. Pero espérate que no lo hacen por eso. No lo hacen por eso, porque yo todo lo que he leído, vídeos y reel y todo, le hemos hecho las pruebas. No, espérate, no me puedo reír.
Le hemos hecho las pruebas a mi hijo para saber si su autismo ¿Vale? es Es lo que te genético. estoy diciendo. Un niño que canta Vale, a pero te Aspergito estoy desde diciendo, aquí. es precisamente para eso. A lo mejor se lo han explicado así. Si se lo han explicado así, está mal explicado. Por eso digo que hay que... Es que es lo que están diciendo. La gente va para saber si puede tener un segundo hijo, Daniel, es que es muy Pues no fuerte. le van a dar la respuesta con eso. Porque O ya la tienen, ya tienen la respuesta con el primero. pero puede ser ¿Hola? que sí, puede ser que no. No, pero la Sí, predisposición pero la genética la tienen predisposición porque tienen genética un no hijo ya implica que vaya a tener otro hijo, un segundo hijo autista. 100%. No, no, claro Por que no. ejemplo, Es como tener los ojos es muy azules. No, parecido a no, eso. exacto, exacto. Pero lo estaban vendiendo, estoy segura porque hablé con esta madre y Ujú. todo, con esta y con otras varias. Lo están vendiendo como si ese tipo de autismo no fuera imposible que se fuera a dar en la familia, cuando era evidente Ya, el ya. tipo que era, ¿sabes? Evidente, hasta para mí. Lo están vendiendo de una manera muy rara, muy rara, muy Mira, rara. Y como 5 o 6 veces me lo habrán yo creo que mandado. aquí, si yo mira, os lo digo Neuropediatra. muy, muy fácil porque además yo es una cosa que no me llevaría mucho tiempo. Si alguien tiene dudas a ese respecto, que me escriba un correo electrónico o un mensaje privado y yo se lo resuelvo. ¿Para qué es eso? ¿Vale? Sí, La mayoría de ese tipo de cosas es perder tiempo y dinero. Así de claro te lo digo. Ahora, que lo quieren hacer por ver, identificar, lo que he dicho antes, si es un autismo de tipo secundario y, oye, pues no sé, realizar algún tipo de intervención distinta. Hay algunos autismos de tipo secundario, algunos síndromes genéticos que tienen algunas dificultades, por ejemplo, de desarrollo motor. Pues, por ejemplo, una distrofia Steiner. Oye, pues hay que identificarla, porque eso sí que hay que intervenir cuanto antes, ¿vale? Porque es degenerativo. Entonces, me parece estupendo. Ahora, que se hace un poco por lo que tú dices, pues me parece pues cuanto menos sospechoso por parte del profesional. Pero habrá que verlo también cómo se lo explican, claro. Es para ver si es autista, sí, que habría que estar delante también, de si se lo han claro, explicado ese realmente tipo de cosas. bien. Sí, es complicado. Es todo muy complicado. ¿Vale? Es todo muy complicado. Y es fácil Bueno, que entendamos mal las cosas. En general, todos nosotros. más preguntas. A ver, Sí, respondemos sí, algunas preguntitas que sí. nos han Mira, dejado. aquí ¿Te me parece? dijeron, una creo que es muy interesante, por cómo está planteada y por lo que implica. Me dijeron, me dicen por aquí, he leído que un Sí. TA1 muy leve con terapia puede pasar a trastorno de la comunicación social. ¿Vale? Esto es una pregunta que es más común de lo que parece. A ver, el trastorno de la comunicación social es un trastorno que es nuevo, entre comillas, o era nuevo dentro del DSM-5. Antes era un tipo de trastorno específico del lenguaje que se denomina la disfasia semántico-pragmática, que yo he diagnosticado en alguna ocasión. ¿Qué es lo que pasa? Que coincide muchas veces en los perfiles tipo TEA tipo 1 o síndrome o el antiguo síndrome o trastorno de Asperger con esas dificultades a nivel pragmático del lenguaje, ¿vale? Pero era solo ahí, es decir, el uso del lenguaje en distintos contextos sociales, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? No la parte formal del lenguaje, sino su uso. ¿Qué es lo que pasa? Que los trastornos, este tipo de trastornos específicos del lenguaje, todo lo demás de la condición autista, el tema simbólico, el tema teoría de la mente, el tema de procesamiento, no se daba, porque no era un TEA, era un trastorno específico del lenguaje. Entonces, para mí, entre comillas, era muy fácil identificarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los psicólogos pues somos un poco, como decía mi madre, somos un poco perrillos, en el sentido de nos cuidamos un poco las formas. Muchas veces en los diagnósticos se ve, y yo también lo incluyo, sobre todo cuando son peques, es que pongo que este diagnóstico que doy es de tipo evolutivo y que hay que hacer seguimiento porque puede variar. Y sí es cierto que puede variar, pero puede variar no significa que de un TEA se transforme en un trastorno específico del lenguaje, sino que realmente no hemos identificado bien ese trastorno específico del lenguaje y lo hemos puesto como TEA cuando en realidad no lo es. ¿Vale? Lo que queremos decir ahí no es que se transforme, sino que antes no era preciso o estaba mal el diagnóstico. Y pasa mucho en pequeños. Es Diagnóstico decir, erróneo. yo con chavales de 3 años o de 2 años, incluso cuando he diagnosticado con 18 meses, pues he puesto, oye, yo pienso que es un TEA, pero ojo, hay que seguir viendo. La mayoría de las veces, creo yo,
se ha confirmado, pero en algunas ocasiones ha devenido en otra serie de condiciones, trastorno, como lo quieras llamar. Pero no se transforma, o sea, no se cambia. Si eres TEA, eres TEA. Si tienes un trastorno del lenguaje, tienes un trastorno del lenguaje. No se transforman en uno otro, sino que es cierto que a veces, pues los instrumentos, pues no se puede. Un niño a veces no es como un adulto, no colabora en la exploración, por así decirlo, aunque colabore, pues no puedes ver ciertas cosas, ¿no? Entonces no es tan sencillo muchas veces como parece. Pero el hecho que pongan que puede ser de repente un TEA, no, si era un TEA, era un TEA antes, lo que pasa es que no lo habían detectado, ¿vale? Y puede ser por un error o puede ser, oye, porque no se podía detectar, ¿no? Es como todo, y en el autismo se nota muchísimo los avances que hay. Mira todas las que estamos saliendo debajo de las piedras, A ver, diagnosticadas. Estoy leyendo. ¿Qué opinan del modelo CELT? Ay, mi madre. De la autoestima Barry no sé cuál es, Brisant. Mira, a ver si tú lo dónde lo sabes han leer puesto. bien. Es que no he entendido bien cómo es el modelo qué. Es normal si te lo leo yo. CERTS. Ah, el De ESCERT. la El autoestima ESCERT. Barry Vale, Brisant. a ver, igualmente es otro modelo como muy de nueva generación, entre comillas, basado en la familia, ¿vale? Igual que el RDI, tengo mis dudas con respecto a su funcionamiento real. Sí es cierto que se pueden conseguir muchas cosas a nivel de interacción, eh, pero soy muy escéptico con los resultados a largo plazo. Por lo mismo de antes, porque falta un terapeuta en medio, Esto algo ya lo he de comunicado, rigor lo he científico. comunicado en otras series, en otros vídeos que he hecho. Creo que hay muchas cosas eh, en las que van en contra de todo el funcionamiento y el procesamiento cerebral que tiene una persona en el espectro. Por ejemplo, hacen mucho hincapié en la regulación emocional, pero no se tiene en cuenta, y de hecho lo llaman desregulación emocional, y no tienen en cuenta cómo se regula precisamente una persona en el espectro que se regula dicotómicamente, es decir, en todo o nada, en blanco o negro, ¿no? El black or white thinking. Y no tiene en cuenta, Mm. por ejemplo, ese simple principio. Entonces, mm, como todas estas terapias, muchas veces soy muy escéptico porque el otro día lo estaba hablando con una madre, ¿no? El hecho de que creo que hay que cambiar el chip y hay que ser realmente empático. Es decir, queremos dotar de herramientas de comunicación o de herramientas de interacción a personas en el espectro, pero basados en nuestras herramientas y en nuestros soportes y en nuestros entornos, en nuestros contextos. Entonces yo le ponía el ejemplo, por ejemplo, que no solo se veía en personas del espectro, sino en todas las nuevas generaciones. Es decir, en mis tiempos se interactuaba o se ligaba y ese tipo de cosas, salías por la noche, los bares, ¿no? Las discotecas y este tipo de cosas, y ahora no es así. Ahora es mucho más por aplicaciones, por chat, ¿no? Por otro tipo. Hay otros contextos, ¿no? En los que se realiza ese juego, ¿no? Pues con los chavales del espectro, pues igual, o las personas del espectro, tenemos que usar igual. O sea, esta persona se relaciona bien verbalmente. Entonces, ¿por qué la pones en una situación de interacción verbal para conseguir un objetivo? ¿Por qué no utilizamos otro método que a lo mejor esté más cómodo, como puede ser, por ejemplo, un chat? El que da más tiempo a procesar, en el que puedes reflexionar, no hay tanto procesamiento simbólico, sino que está todo más claro, o lo que no entiende a lo mejor incluso lo puede buscar. Es decir, creo que hace falta más un programa, en todo caso, o en estos nuevos programas que se desarrollan, que realmente tenga en cuenta los potenciales y las necesidades del individuo autista y cómo procesa y cómo prefiere comunicarse o interactuarse. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de estos programas se utilizan y casi siempre son en chavales que tienen muchísimas dificultades. ¿Vale? Entonces, como, vale, es que no se comunica en nada, no hace nada, pues voy a darle una herramienta. Bueno, habría que verlo. Como digo, soy muy escéptico, sobre todo cuando no se tiene en cuenta el distinto estilo de procesamiento que tienen las personas en el respecto. Vale, entonces lo importante, como decías antes, es desde dónde Sí, parte la perspectiva. Hay que mirar la correcto. base para pillarnos un poquito. ¿Cómo identificar el conductismo bueno? Mira, yo siempre pongo este ejemplo y el conductismo bueno para mí es el que te ofrece una alternativa, pero es empático contigo en el sentido de entiendo por qué tú estás haciéndolo de esta forma. Y te voy a explicar por qué se produce esto. Y cuando lo entendamos y estemos en conjunción, puedo enseñarte una herramienta que puedes utilizar si quieres.
sabiendo que no es la que tú harías, pero que puede darte muchos beneficios, incluso a lo mejor más que lo que tú haces espontáneamente o naturalmente, o a lo mejor has aprendido, porque a veces muchas cosas son aprendidas porque no tiene más remedio. Es decir, el niño que pega, ¿por qué pega? Pues por lo general, porque llama la atención. Es decir, no, a lo mejor no quiere comunicarse con sus compañeros y no sabe hacerlo de una forma más funcional y pega, ¿por qué? Pues porque llama la atención, porque da un golpe y el otro se vuelve. Ya tiene lo primero que necesita, ¿vale? O que está sobrecargado Eso puede ser otra cosa. sensorialmente. Es La mía decir, estoy pega sobrecargado y me cuando descargo dando un golpe. No tengo intención de hacerte daño, necesito hacer eso. Pues a lo mejor hay que saberla descargar en otro sitio, que le puede producir mejores beneficios. Y volvemos a lo que tú decías antes, la importancia de Totalmente, saber el totalmente, procesamiento de la mente autista, porque no soy consciente totalmente. de que te empujo y te Efectivamente. Yo caes simplemente en el lo momento. hago porque a lo Y lo mejor así he explicas conseguido, y siempre no, se lo digo, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando un niño pega en el patio? Que de repente toda la atención es a él y dice, bueno, no sé si he hecho bien o mal, no sé qué es lo que pasa aquí, pero por lo menos tengo la atención de todo el mundo. Eso es un refuerzo brutal. Entonces, claro, y si no le enseñas otra sí, sí, herramienta, sí, ¿no? Por sí. ejemplo, yo lo que hacía con los chavales decía, en vez de pegarle, llámale con el dedo. Y cuando le llamaba, le hacíamos la fiesta para decir, mira, qué bien lo has hecho, ¿no? Entonces él aprendió a decir, joder, esto está mejor, lo consigo mejor que lo otro, ¿no? Le doy esa Una alternativa. Y alternativa. cuando puedo comunicarme con él, le explico por qué ha pasado esto. ¿Vale? Esa es la parte cognitiva, a lo mejor de lo conductual, por decirlo de alguna forma, cuando no es conductismo radical, ¿no? Como ABA, ¿no? Y este tipo de cosas. Es que yo he educado a mis hijas más o menos así, entonces me tendrían que... Bueno, ¿puede generarse autismo por un No, déficit no. atencional? El autismo no se genera. El autismo, una persona nace, es autista. ¿Vale? Tengo que No, hacer más directos, me está dando una paz. Y tú voy a hacerte todo el rato decir en bucle no se cosas muy genera, ¿vale? básicas. Eso es una cosa que así nos quitamos de en medio. No se provoca por nada ambiental, ni una Mira qué vacuna, rico. ni... Si es cierto, cuidado. A ver, aquí hay que andar con, joder, hay que andar con muchísimos pies de plomo. Si es cierto que algunos autismos secundarios pueden generarse, pero porque no son autismos de base genético, pueden generarse por a lo mejor un problema del parto, una vuelta de cordón, ¿no? Por ejemplo, he tenido yo un caso así, que estaba diagnosticado de Asperger y no lo era, ¿vale? Era un autismo secundario, por así decirlo, ¿no? Vale, pero es que esos no son autismos de que naces autista. Es decir, si no hay ninguna dificultad en el parto, no tenemos por qué sospechar de que hay un autismo secundario. Entonces es un autismo que se nace así, es genético, igual que lo que dices tú, se ha transmitido, pues, como los ojos azules, el color del pelo o lo que sea, ¿no? Entonces no hay nada ambiental que provoque. Y tenemos porcentajes, ¿El son qué? menores, ese tipo de Sí, sí, autismo. sí, sí, Dentro del sí. espectro hay algún tipo de No, morse. lo que pasa es que es muy Son mucho diverso menores los la que serie de síndromes genéticos que hay, que son diversos y que algunos adquieren características y desafíos compatibles con un TEA y se les diagnostica como TEA, aparte de, por ejemplo, un síndrome de Down, más TEA, por ejemplo, y hay otros muchos que no se les ha diagnosticado de TEA y a lo mejor es simplemente pues, una distrofia de Steiner, por ejemplo, que le he comentado antes. Depende de los retos que tengan también y las dificultades que tengan, pero digamos que esos serían esos autismos secundarios, por así decirlo. y hay datos que yo he leído que la mayoría de las personas que están dentro del espectro, La ¿cuáles mayoría. vendrían a ser? Eh, Sí, la Hace un mayoría. tiempo hice un vídeo que hablaba del síndrome del impostor y que hablaba precisamente de eso, la gran mayoría de personas en el espectro son las que no se conocen, ¿vale? Pero son los que son mayoría, Que viene a ser por un ejemplo, prototipo más o menos efectivamente. como el mío. Son aquellas personas que no llaman mucho la Mm. atención, no tienen unas dificultades muy grandes, entre comillas. Luego podemos hablar del porcentaje de ansiedad, depresión y suicidio que hay entre población como tú, ¿vale? Con TEA como tú. Entonces, ¿qué retos tienes? ¿Son mayores o menores? Bueno, pues cuidado, a lo mejor un TEA nivel 3, el porcentaje de suicidio es cero. En cambio, dentro de los perfiles como el tuyo, el porcentaje de suicidio aumenta. ¿Quién tiene más retos? Ojo, cuidado con este tipo de cosas, Mucho. ¿vale? Pero sí es cierto que es donde están más las personas en el espectro. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, no son los que son más conocidos. ¿Por qué? Porque no son el niño no verbal que da vueltas sobre sí mismo y se golpea la cabeza con frustración, ni son el Elon Musk, el Asperger Mm. síndrome de Savant, ¿no? Por así decirlo, que llama también mucho la atención por el otro lado, ¿no? No, ¿vale?
pero es que la mayoría parte de la gente no es así dentro del espectro. Lo que pasa es que son como los más llamativos y los más conocidos. Entonces hay que romper mucho ese mito. Donde, es que si no eres un genio, entonces no eres autista. O si, tú hablas y tienes estudios y tienes familia, entonces tampoco eres autista. Entonces, como, a ver, ¿cómo? O sea, o estoy en un extremo o en otro o no soy autista. No, precisamente es un espectro porque hay muchísima variabilidad dentro de esa polaridad, ¿no? A la que nos quieren meter, ¿no? Y a la que muchas veces os niegan vuestra identidad por decir que no estáis en eso que conoce el mundo, ¿no? Yo, que llevo muchísimos años en esto, Y efectivamente, resulta que somos la eso lo mayoría, que sabemos la gente nosotros que lleva somos muchos muchísimos más. años y hemos visto muchísimas personas en el espectro, muchísimas. Y yo que leo mucho, Entonces te que soy vas muy dando friki. cuenta que si yo me pongo a contar todas las personas que he diagnosticado, con las que he trabajado, que no sé cuántos serán, pero no sé, el otro día lo estuve pensando y digo, no sé si son cientos o ya incluso puede llegar a 1000, ¿no? De personas en el espectro con las que he trabajado, ¿no? Pero Y pero más, ahora subirás más no, seguro. quiero menos, que no puedo, Sí, ya no, es verás. broma. Pero si me pongo a pensar, la mayoría, y fíjate, muchos, sobre todo en los primeros años en los que empecé a trabajar con diagnóstico, etcétera, etcétera, seguramente muchos perfiles como tú se me escaparían. Es posible, ¿eh? Que se me escapasen. Si me Claro. pongo a contar, creo que la gran mayoría son perfiles del tuyo, incluso de jóvenes o de más niños, pero un perfil de tu tipo, de tu fenotipo, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que llama menos la atención. Sois menos televisivos, sois menos Hollywood. Entonces, se os niega muchísimo esa realidad. Y por eso considero, y por eso considero que es importante que tomemos voz, que se nos escuche, que le digo a las madres azules de niños no hablantes que nosotros lo que consigamos es para todo el espectro y que no estamos usurpando nada, estamos luchando por los derechos de todos, que todos tenemos que Ujú. ir desde la manita juntitos y Es también importante que digo hagamos con esto. profesionales. Súper importante. Y esto que ya No, se no me te está preocupes, agotando no te la preocupes, hora y te no te está rascando preocupes. los ojos. Yo sé mucho de lenguaje no verbal, por eso sigo Esto viva. lo comentamos antes de entrar en el directo, que es una cosa que yo llevo viendo toda mi carrera y es muy triste. Y creo que tenemos que intentar romper esto, acercar más. Lo que hablamos antes, somos más parecidos que diferentes los padres de niños no verbales y los Claro. perfiles tipo TEA, tipo uno tipo Asperger, ¿no? Mucho más parecidos que diferentes, ¿no? Pero lo llevo viendo, Y más pero ahora que hay tanta madre efectivamente, diagnosticada, efectivamente. Yo me acuerdo cuando madre. dirigía el centro en Badajoz, que, 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 que algunos padres de chavales que tenían autistas tipo Kanner, ¿no? Con muchos retos, ahí me decían, a ver, yo, Daniel, creo que esto del Asperger no es autismo. Y yo era como me estallaba la cabeza diciendo, ¿cómo puedes estar diciendo esto? Si tienes a tu hijo aquí, le trabajamos, y está este otro chaval que sí, que tiene retos distintos, pero en realidad es autista, igual que tu hijo, ¿no? Y ya hace 15 años había este enfrentamiento y supongo que desde mucho más atrás que empezase yo a trabajar en el campo del autismo, ¿no? Y es muy triste porque se pierde mucho tiempo y muchos recursos en esta discusión cuando deberíamos estar trabajando en otras cosas. Que no tiene tanta Sí, importancia el que el el autismo, nombre, autista, en el que espectro, perdemos una de energía ahí cuando deberíamos estar trabajando en muchas cosas, en solicitar ayudas, en reconocimiento, en establecer unos modelos mediáticos, que lo hablamos el otro día en la jornada, más realísticos y no tanto el Sheldon Cooper, el otro, ¿no? De mujer, de hombre cis, hetero, blanco, etcétera, etcétera, sino que hay muchísima más variedad, ¿no? Hay tantas cosas con las que tenemos que estar exacto. trabajando. Pero esto es como educar, es como yo con mis hijas. Yo tengo que elegir la batalla. Está la batalla de arriba del todo, y si yo pierdo mucha energía en una cosa que no es la batalla de arriba del todo, pues pierdo la guerra. Y no puede ser. Esto me viene a mí de trabajar vendiendo, me da a mí. Sí, El sí, es priorizar con importante. toda mi Es alma importante. de Yo una creo forma que yo es rígida. una de las cosas que les digo siempre a los padres, es que les digo, yo cuando veo unos padres con un chaval, pues eso, con un diagnóstico de este estilo, ¿no? De pequeño verbal, etcétera, etcétera, digo, lo primero que tenéis que hacer es meteros de lleno en la comunidad autista porque os va a enseñar cosas que yo no puedo, que yo no sé, pero yo sí, porque su cerebro, le digo, su cerebro, el digo, de esta chica, el tuyo, el de Michi, el de toda esta gente, su cerebro es como el de tu hijo, aunque tú no lo creas porque tu hijo no habla. Pero su cerebro no es como el mío ni como el tuyo, es como el suyo. Entonces tienes que escucharles porque vas a aprender un montonazo de cosas que yo no puedo explicarte. Yo puedo enseñarte la teoría, pero yo no puedo explicarte qué es lo que siente tu hijo en su cerebro. ¿Cómo lo siente? Te lo va a explicar la comunidad autista. Entonces escúchales. Creo que es una de las cosas más valiosas que puedes hacer
por esos chavales. Es algo que se ha visto en una cuenta que se llama Hacer Puentes, que son todo madres azules con niños con Ujú. desafíos muy grandes, que han empezado a escuchar voces autistas y han empezado a dar un avance enorme. Y ya en Argentina, que tú sabes que todo es conductual, y los niños están siendo más felices, están cumpliendo hitos. eh, Tenemos que abrir los ojos y también a la comunidad médica. Ustedes tienen que aprender a trabajar juntos. ¿Nosotros? Yo no sé por qué no lo hacen. La terapeuta ocupacional de mi hija tendría que tener conexión directa con la psiquiatra, con la psicóloga. Todo el mundo debería, y conmigo, Eso ¿sabes? es Debería fundamental. ser todo, Pues muy mal. pero Para no se mí hace. una de las primeras cosas que se intenta hacer es contactar primero con todos los entornos y sí es cierto que a veces, por ejemplo, los colegios a veces son poco receptivos o ponen muchas trabas a que un profesional de la salud intervenga ahí, ¿no? Les dé ciertas pautas, etcétera, etcétera. Ahí hay más dificultades. Entre profesionales de la salud, pues hay de todo. Hay gente, yo tengo psiquiatras o neurólogos con los que tengo una comunicación increíble, extraordinaria, y hay otros que se resisten más, entre comillas, y me parece lamentable, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestra área, pues lo importante es la salud o la clínica del individuo con el que estamos trabajando, ¿no? Y a nivel de investigación también sería súper interesante, ¿sabes? Que fueran capaces Lo hay, de... Yo soy muy de utopía. Creo que se lo puede hay, hacer en lo hay. Lo que política, pasa es que imagínate. no se ve tanto, o sea, no llega tanto, y esto es de las cosas que para mí es muy triste de la, ¿sabes? Hay como muchas veces se lo he comentado a algunos colegas míos, ¿no? Que hay a veces como un salto muy importante y se nota mucho quién trabaja, quién hace trabajo de campo real con las personas y quién es la típica profesional de despacho, por así decirlo, ¿no? Se ve mucho que hay como una distancia muy grande, ¿no? Pero bueno, creo que en los últimos tiempos estamos tratando, por eso hacemos divulgación muchas veces en redes sociales, porque creo que así nos acercamos más a la gente. Sí que a veces es muy difícil y genera muchos equívocos, ¿no? Porque tienes que sintetizar muchísimo la información en redes sociales, no es como publicar un estudio. Pero eso hace que la gente A mí pueda me cuesta acercarse mucho. más, porque claro, tú le mandas pues un artículo científico o tal, pues, es muy denso, a veces a mí me cuesta hacer leerlo, pues a un padre o a una madre que acaba de recibir el diagnóstico, pues quiere las cosas claras, no quiere cosas prácticas, no hay tantos estudios y tanta estadística y tanto número, sino a ver, ¿qué hago yo aquí ahora con mi chaval que no me puedo comunicar con él, ¿no? Y a veces es difícil, pero se ve, ¿no? Que hay algunos profesionales pues que a lo mejor son más cercanos en ese sentido y que tratamos de hacerlo fácil, lo difícil que es, ¿no? Porque a veces es muy complicado, ¿no? Con lo que hablamos antes, TEA, autismo, TGD, Asperger, ¿qué es? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué es mi hijo? Pues a veces es complicado explicarlo, sí, es muy Es difícil, es difícil. súper complicado. Yo por lo menos soy artista, yo me puedo equivocar tranquilamente, ¿sabes? Que no, sí, yo lo puedo poner que después digo, mira, Es perdón que no, difícil, pero, es difícil, pero creo que pero forma ustedes, parte de la responsabilidad de los profesionales de explicarlo bien. Una de las cosas que me llega muchas veces es, a ver, tienes el diagnóstico que te lo ha hecho otro profesional, está muy bien, las pruebas que te ha pasado, muy bien, pero te ha explicado qué pasa en tu cabeza. Por qué funcionas así? No, es como, pues, te lo tiene que explicar, esto es lo primero. y es lo que pedimos. Mi hija de 6 años se pasa el día preguntándome por qué Efectivamente, le pasa a X cosa. Mamá, ¿por qué cuando...? Pero el día entero. Eso y el significado de hay que las palabras. Y explicarlo. tiene 6 años. Hay No que hay nada que le entenderlo. torture Y más. volvemos un poco a lo mismo. Más una condición tan única como es el autismo en la que se requiere de explicación lógica de todo, porque sois hiperlógicos, entonces necesitáis saberlo. No vale un por qué es así. Tiene que ser Como muy el claro y agua. hay que explicárselo. Y hay que explicárselo a los padres y hay que explicárselo a las personas a las que se les diagnostica qué es eso de las funciones ejecutivas o qué es eso del pensamiento dicotómico. O sea, no quedarnos en los síntomas y en las pruebas que hemos pasado, que a veces te coges informes y es como 7 páginas de pruebas ahí con números, que dices, vale, muy bien, vale, que sí, que le has pasado esta prueba, ya copiado, ya has pegado la tabla, estupendo, venga, vamos a rellenar. Explícame qué es lo que me pasa, explícame qué es el pensamiento dicotómico, explícame qué es la polaridad de pensamiento, explícame qué es eso de la teoría de la mente, explícame qué es eso de que no hago inferencias mentales y los neurotípicos sí lo hacen, y por qué yo necesito más información para generar una opinión. Esas cosas hay que explicarlas en un diagnóstico, por ejemplo, y no se hace. No. Entonces lo vendes bien, me Bien, está dando ganas de que me diagnostique. Y sé que es caro. Lo vendes bien. ¿Me vas a explicar todo eso, yo lo Daniel? aplico todo siempre en Júralo. el diagnóstico. Es una de las cosas que yo, además, siempre lo digo. Yo hago firmar un contrato de diagnóstico para que la persona se implique, porque para mí es un desgaste tremendo a todos los niveles.
Qué me acuerdo. divertido. ¿No serás tú de los nuestros? No, Contrato y todo. una vez me dijeron, yo dirigía el centro de educación especial hasta que cambiaron la normativa y tenía que ser un profesor el que dirigiese el centro, no en Badajoz. Y me acuerdo que el que fue el después director del centro de educación especial me cogía así en petit comité, en reservado conmigo, y me dijo, oye, Daniel, que no hemos estado hablando todos los trabajadores aquí del centro. Yo acababa de llegar, llevaba a lo mejor, no sé, un año así en el centro. Y me dijeron, ¿tú eres Asperger? Ya, ya está, ¿eh? Si tú te ríes. Es muy posible que tú tengas, porque yo lo veía clarísimo en mi hija, pero clarísimo. Y en mí, pues no. Y dentro y en mi diálogo era todo el rato mi hija, que es igual que Ahí yo. está. No, No no lo descarte, descarto, no tampoco. descarte. Yo te pregunté una vez que si una persona dentro del espectro podría ser buen psicólogo. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Me dijiste que era buena pregunta y que no lo tenías tan claro, pero el tema yo creo que Pero sí. tengo las mismas dudas por las que Pero teniendo bueno, con un neurotípico en otras áreas, pero también, pero no tiene por qué no serlo. entonces sería un híbrido, Sí, ¿no? totalmente. Lo Sí, sí, perfecto sí, sería sí. un Un, híbrido. un Frankenstein, autista neurotípico. Sí. Vas a ser de los nuestros al final. Mira el rejo nazi. No, ya Muy está, bien. que lo quiero dejar grabado. Es broma, tengo un humor muy negro. No me lo tengan en cuenta, sobre todo porque hoy he estado muy nerviosa, porque es un tema un montón No, no te importante. Te he preocupes, que lo que quiero interrumpido decir todo el que sí rato, espero que me perdonen. lo que tienen estas cosas. No lo sé. Bueno, a ver si hacemos otro y lo hacemos mejor. Nos ponemos un Sí, relojito pues de lo arena hacemos, de pues lo esto. Yo tengo Hombre, uno. pero forma parte de la conversación rica a veces interrumpirse un poco y pisarse un poco. Es normal, es normal. Sí, Sí, es cierto que sí, para la sí. persona que los está escuchando, creo que lo han comentado en algún momento, os estáis pisando, no se os entiende. Bueno, a ver, Es que ya me lo estaba pasando bien, me faltaba la cerveza, todo. Tenía, solo, digo, tenía agua aquí, entonces era más una conversación de cosas es interesantes, que es lo guay que me así, pasa a mí con los directos. pero, Por eso pero no soy capaz de leer. han salido cosas muy, muy chulas y muy interesantes en este directo. Dale a Vale, guardar. pues le doy a guardar Ah, por cierto, tranquila. me han preguntado Entonces, si me permitía subirlo a mi canal de YouTube. ¿Sí? Vale, perfecto. sí, sí, yo me quiero meter en YouTube y no sé cómo, porque soy una... Si te cuento cómo subo yo las viñetas, haciendo pantallazos. No, ¿No viste cómo no, hice el cartel? eso está bien. Son pantallazos. Yo soy nula con Bueno, tecnología. pues mira, Son pantallazos. Bueno, pantallazos de bien acuarelas que te hechos, apañes, cuidado, en bien que te papel apañes. y... ¿eh? Bueno, pues ya está. Muy No, bien. sí, sí, ahí vamos. Eso es parte de nuestra fortaleza. Sí, sí, desde luego, Buscarnos la vida, la creatividad desde luego que suple sí. las funciones ejecutivas. Pues muchísimas gracias. Daniel, Encantado. muchísimas gracias a En ti. cualquier otro momento, ya Encantada, de sabes. verdad. Gracias, perdón por la respuesta. Mira otra vez. Pareces mi amiga Dori. Estamos todo el rato así. Iba a decir solo lo último, que perdón por las respuestas que quedan Para el siguiente directo. sin responder. Eso, eso. Muy bien. Eso, las apunto. Cuidaros. Saludos familia. Chao. Muchas gracias.